Eh, el título de esta presentación es Manufactura de recipientes a presión de material compuestos aplicado al transporte de gas licuado de petróleo. Son lo que comúnmente son conocidas como garrafas acá en Argentina o también se las denomina botella o cilindro en otras partes en otros países. Bueno, el contenido de esta presentación incluye una introducción a los recipientes a presión, algo breve, después una descripción del producto, los objetivos y alcances de la presentación, y después en sí es el cuerpo de la presentación que incluye el diseño, la estimación del volumen de la producción, la selección del proceso de manufactura y a partir de ahí, bueno, el desarrollo de ese proceso. Bueno, ¿cómo podemos definir a los recipientes a presión? Bueno, básicamente es un contenedor cerrado diseñado para almacenar gases o líquidos a presiones sustancialmente diferentes a la atmosférica, generalmente mayores a la atmosférica, ¿no? Se emplean en una gran variedad de industrias, puede ser la química, alimenticia, no sé, petrolera, entre otras, para aplicaciones que incluyen transporte, almacenamiento, procesos de transformación de gases a líquidos, producción, entre otras, ¿no? Y acá podemos ver algunos ejemplos básicos, como son almacenamiento de oxígeno en el área de salud. Podemos ver estos tubos metálicos que son tipo 1, que más adelante vamos a explayarnos acerca de qué son. Tanques de GNC en transporte. Acá tenemos varios ejemplos de la empresa argentina Inflex, donde tenemos tanques tipo 1 metálicos, tanques tipo 2 y tanques tipo 4. Y también tenemos tanques de hidrógeno en transporte, un ejemplo de tanque tipo 4, entre otros, ¿no? Realmente son numerosas las aplicaciones de los recipientes a presión. Bueno, en la página anterior hablamos de los tipos. Es una forma de clasificar a los tanques, ¿no? Obviamente hay diferentes maneras. Una de ellas es en base al material del cual están hechos. En base a eso podemos clasificarlo en 5 tipos. Tipo 1, que son aquellos completamente metálicos y son los más antiguos y por ende los de mayor uso hoy en día, cuyo beneficio es el bajo costo. Un valor de referencia serían $5 por litro almacenado, pero bueno, por otra parte tiene como desventajas los problemas de corrosión, su peso y también presiones limitadas, ¿no? Porque para no incrementar el peso, que ya de por sí es alto. Avanzando, tenemos el tipo 2, que es básicamente un tipo 1, pero con un suncho de material compuesto. En este caso se logra reducir el peso un 30, un 40% respecto de los tipo 1, pero a costa de un 50% más caro la producción, y sigue presentando las mismas desventajas de corrosión, porque en definitiva el cuerpo principal es metálico, el peso y las limitaciones de presión. Podemos avanzar a los tipo 3, donde ya tenemos un liner metálico que cumple la función de evitar la pérdida de gases o del material almacenado en el interior, pero ya las cargas estructurales son tomadas completamente por el material compuesto que rodea al liner metálico. Y en este caso podemos alcanzar, en términos generales, una reducción del peso del orden del 70% respecto de los tipo 1, que son completamente metálicos.
Y bueno, ahora los problemas que tenemos en este caso son los correspondientes a los tipo 1 y tipo 2, pero aplicados al liner, digamos. O sea, problemas de corrosión del liner, problemas de corrosión del peso en el liner, perdón. Finalmente llegamos a los tipo 4, en donde el liner es plástico, o perdón, es un polímero. En general es polietileno de alta densidad. En este caso podemos obtener una reducción del peso del orden del 80%, pero cuesta entre un orden de 3 a 3 veces y media más caro que los tipo 1. Y podemos encontrarnos con problemas asociados a la permeabilidad del liner, al colapso del liner, o si no a la pérdida de ductilidad del liner o fragilidad. Y por último, los tipos 5, que son los linerless, que se encuentran aún en etapa de desarrollo, donde directamente solo se cuenta con la cáscara resistente que debe estar formulada de forma tal que la matriz no presente fisuras y permita la permeación del material almacenado, ¿no? Son los más novedosos y todavía se encuentran en desarrollo esto. ¿Cuál es lo que motiva el uso de los materiales compuestos? Es decir, de aquellos recipientes tipo 4 o tipo 5. Bueno, básicamente, como pasa en todas las aplicaciones de compuestos, es en primera medida la reducción de peso. O sea, debido a la alta relación resistencia-peso que caracteriza a los compuestos. También podemos tener un aumento en el caso de los... Perdón. En el caso de los recipientes a presión para almacenamiento de combustibles, tenemos un aumento de la densidad de energía, es decir, la cantidad de energía acumulada en un mismo espacio, lo que implica mayores presiones, ¿no? Que se puede lograr gracias a la relación resistencia-peso del material. Estos dos parámetros estos dos parámetros hacen que en lo que es la evaluación de performance de los recipientes a presión, por esta fórmula, el producto de la presión y el volumen dividido el peso del recipiente, hace que podamos ver en este gráfico extraído del libro de Peters cómo la performance es prácticamente dominada por aquellos recipientes de materiales compuestos, donde podemos ver que los valores más bajos de performance corresponden al acero. Luego tenemos los recipientes de titanio y después, en orden ascendente, podemos decir que viene la fibra de vidrio, la arámida o Kevlar, y después en el tope de valores aparecen los recipientes de fibra de carbono y epoxi. Podemos ver que estos valores de performance son independientes de la geometría del recipiente también. O sea que en ese sentido es general. Y otra ventaja que tiene el empleo de materiales compuestos es, como mencionamos anteriormente en la tabla de los diferentes tipos, es la resistencia a la corrosión. Que para un tanque tipo 1 ronda los 15 años de vida, y para uno de material compuesto puede alcanzar los 25 o 30 años de vida, es decir, estamos del orden de 2 o 3 veces más vida útil. En el caso particular de las garrafas, que es de lo que estamos hablando, o de lo que se ocupa en particular esta presentación, el tiempo de vida útil es de 10 años, y en un material compuesto podemos alcanzar valores de 20, 25 años para el mismo producto.
Bueno, avanzando hacia la descripción del producto que nos incumbe en la presentación, bueno, se trata de garrafas de material compuesto para el transporte de GLP, como ya se ha mencionado. El GLP, bueno, es una mezcla de propano y butano con una proporción en volumen del orden de 60% de propano, 40% de butano. Es una mezcla que a temperatura y presión ambiente se encuentra en estado gaseoso y que mediante la aplicación de presión se licúa. La aplicación o el uso de estos recipientes se da principalmente para el uso hogareño de aquellas viviendas en acceso a la red de gas natural para aplicaciones de calefacción, cocción y usos afines. Hoy en día en la Argentina esto representa aproximadamente 5 millones de hogares, que podría traducirse en algo así como el 40% de la población. Y en el mercado podemos encontrar diferentes presentaciones de garrafas. Garrafas de 10 kilos, 12 kilos y 15, y ya en mayor volumen se denominan cilindros y pueden ser de 30 y 45 kilos de material almacenado, ¿no? Obviamente. En este caso en particular, vamos a tomar como referencia la garrafa de 10 kilos, que es la más empleada hoy en día. Respecto de los componentes, el producto básicamente está formado por un liner interno, polietileno de alta densidad, una cáscara resistente que es la encargada de tomar la presión interna y demás solicitaciones a la cual se encuentra sometido el producto. Es la cáscara resistente de fibra de vidrio con resina epoxi. ¿Por qué fibra de vidrio y no otra? Bueno, la realidad es que no es un producto de alta performance que pudiese estar solicitado a grandes esfuerzos que requiriesen el uso de una fibra más de mejor performance, como por ejemplo fibra de carbono. Y además, algo que es importante en la aplicación es que la fibra de vidrio no conduce la electricidad, que es algo a tener en cuenta si lo que estamos almacenando es un producto inflamable. Y además, bueno, es más barata que las fibras de mejor performance como son el carbono o el Kevlar. Respecto a la resina, bueno, el uso de epoxi entiendo que radica en su mejor estabilidad respecto de la resina, de resinas como poliéster, por ejemplo, y que además, como se verá más adelante, el hecho de que sea un proceso a molde abierto, el proceso de manufactura, ¿no? Nos evitamos el problema de usar monómero de estireno en el caso de la resina de poliéster, ¿no? La resina poliéster, con todas las implicancias de salud que esto acarrea. Bueno, después tenemos una cubierta externa, también de polietileno de alta densidad, que bueno, cumple una función de protección, una función estética y también para facilitar la manipulación de los cilindros, ¿no? Y bueno, por último, una conexión que es de acero, es una rosca universal, bueno, para la conexión a los diferentes artefactos. En definitiva, podemos concluir que estamos hablando de un recipiente a presión tipo 4, es decir, con un liner interno polimérico y una cáscara resistente de material compuesto. El empleo de este tipo de recipiente para transporte de GLP es algo que ya se ha venido practicando exitosamente en otros países desde hace un tiempo considerable, del orden de 20 años, 15 años.
En la Argentina se habilitó desde el 2019 a partir de una resolución sacada por la Secretaría o por el Ministerio de Energía, creo que era Secretaría en ese entonces, en diciembre de 2018. ¿Cuáles son las ventajas que podemos mencionar del empleo de recipientes tipo 4 respecto a los convencionales de acero tipo 1? Bueno, ya se mencionó el menor peso. Para el caso de una garrafa de 10 kilos, el envase vacío tipo 1, el metálico de acero, puede pesar alrededor de 11 kilos. En el caso de material compuesto, entre 5 y 6 kilos. O sea, estamos hablando de una reducción de 50% del envase vacío. A esto hay que adicionarle, obviamente, si está lleno, los 10 kilos de material. Como segundo punto, podemos mencionar un mejor aprovechamiento del material, ¿no? Dado por el patrón de hilado o de disposición de las fibras. Sabemos de resistencia de materiales que los recipientes a presión poseen una tensión circunferencial que es es 2 veces la tensión longitudinal. Es decir, que en un material isótropo, desde este punto de vista, estaríamos desperdiciando material, y en cambio a esto lo podemos mejorar o lo podemos solucionar a partir de la disposición de las fibras con distintas orientaciones. Una cosa importante respecto del punto anterior del menor peso, que representa una ventaja, es tanto para el transporte de las empresas fraccionadoras, dado que implica menor costo, así como también para el transporte de los usuarios que tienen que acarrear las garrafas desde los puntos de venta hasta sus hogares. Bueno, continuando con el tercer punto, también podemos decir que, a diferencia de los tipo 1, no es explosivo. No es explosivo, digamos, en situaciones, por ejemplo, de incendio, el liner interno se funde, la matriz termoestable se degrada y el recipiente se quema en forma controlada. Sabemos que esto con los recipientes tipo 1 no pasa, sino que los mismos explotan. Y después tenemos una mayor durabilidad, que, como se mencionó previamente también, un recipiente tipo 1 tiene problemas de corrosión, tiene una vida útil del orden de 10 años. Con los recipientes de materiales compuestos no tenemos ese problema de corrosión, podemos extender la vida útil del orden de los 20 años. Y otra ventaja práctica es la cáscara translúcida, que permite ver el contenido interno del recipiente, ¿no? Entonces, bueno, permite prever cuándo se está quedando sin material almacenado la garrafa. Bueno, por otro lado, también podemos mencionar algunas desventajas o debilidades, como por ejemplo, que hoy en día el mercado es dominado por los recipientes metálicos. Estamos hablando de superior al 90% del parque de envases habilitados. El rango de temperaturas de aplicación, en el caso de los materiales compuestos, va a estar condicionado fuertemente por la temperatura de transición vítrea, la TG, que tenga la matriz. También podría afectar la permeabilidad del liner. Y por último podemos mencionar el precio. Como ya hemos mencionado, este tipo de recipientes tipo 4 tiene un costo de entre 2 y 2,5 veces mayor al de los recipientes tipo 1. No, perdón, 3 veces mayor. 3 veces y media mayor al de los
al de los recipientes tipo 1, pero por otra parte duran más, o sea que habría que hacer el número fino respecto con esos dos ítems relacionados, ¿no? Porque tenemos que cuesta entre 3 y 3 veces y media más que el tipo 1, pero por otra parte dura 2 veces más que el tipo 1. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta presentación o del estudio este? Es, bueno, analizar un método de manufactura aplicable al producto previamente presentado, teniendo en cuenta el volumen de producción, la fracción en volumen de fibras y también la geometría de la pieza. En definitiva, son los parámetros que condicionan la selección de un método de manufactura. Y a partir de ahí, estimar los tiempos de ciclo y costos básicos de producción. Bueno, el alcance se limita solamente a la manufactura de la cáscara resistente de material compuesto, es decir, se excluye el liner, se excluye la rosca universal o la conexión universal, y se excluye también la cubierta externa de protección. Bueno, respecto del diseño del producto, esto que se va a presentar es algo básico que bien puede tener un nivel de anteproyecto. No llega a ser una ingeniería básica, simplemente es un anteproyecto, un diseño preliminar. Tenemos, a partir de los datos de los materiales, en este caso fibra de vidrio, bueno, tenemos parámetros típicos como el módulo de elasticidad, 70 gigapascales, la resistencia de atracción de las fibras, la densidad, 2.600 kilos por metro cúbico. Tenemos el TEX, que es una medida del peso es una medida del peso por longitud, en este caso expresado en gramos por kilómetro, o lo que es la inversa, que es el IL, que bueno, expresado en yardas por libra. A partir de este parámetro y la densidad se puede obtener la sección transversal de fibra. Tenemos los datos de la matriz epoxi, valores típicos también, una densidad de 1.200 kilos por metro cúbico. Tenemos el volumen de fibra establecido, que bueno, después deberá corroborarse en base al método de manufactura seleccionado. Podemos calcular la densidad que va a tener el material resultante y también el espesor de fibra y el espesor de fibra más resina que vamos a obtener. Tenemos los datos geométricos que son valores de productos similares en el mercado. Se verificó de todas formas que para el caso de la garrafa de 10 kilos, el volumen del cilindro exceda en al menos un 15% el volumen requerido para almacenar los 10 kilos de material, que esto es debido a que por variaciones de temperatura el líquido puede expandirse. Avanzando en el cálculo, bueno, determinamos el factor de seguridad a emplear. En este caso, como yo uso la presión de rotura, yo le aplico un coeficiente, un factor de seguridad de mayoración a la carga igual a 1, porque realmente la carga no va a variar, porque es la carga de rotura. Y le aplico una minoración de resistencia a la resistencia de atracción de la fibra de 0,4, que este valor está asociado a las incertidumbres que puede darse en los valores del material. También está asociado al tipo de falla que tienen, porque, por ejemplo, un valor típico en acero es 0,9, porque tiene una falla dúctil. En hormigón se puede dar algo intermedio. Cuando falla a causa de la armadura, en hormigón armado, cuando falla a causa de la armadura, a causa del acero, el valor también es 0,9. Cuando falla por compresión,
es 0,6 porque es una rotura frágil. En este caso, y dado que se trata de un anteproyecto y teniendo en cuenta que hay otras cargas que no se están considerando en el análisis y que simplemente es un paso previo a ingeniería básica, es algo estimativo, algo preliminar, se adoptó un coeficiente de 0,42. Esto da un factor de seguridad de 2,4. El cálculo de los esfuerzos del recipiente, bueno, sale por resistencia de materiales, ¿no? Planteando el equilibrio en el diagrama de cuerpo libre. Vemos que, bueno, tenemos el esfuerzo en dirección longitudinal, que es la mitad del esfuerzo en la dirección circunferencial. En base a eso, bueno, planteamos diferentes patrones de hilado. Vamos a tener fibras alineadas o dispuestas en sentido circunferencial y también fibras en sentido helicoidal. Le hacemos variar el ángulo de las fibras helicoidales y adoptamos uno. En este caso se adoptó 28 grados. Este ángulo va a jugar un factor importante en la consolidación, en el grado de consolidación que se pueda realizar durante el hilado, ¿no? Porque la presión que va a ejercer la fibra va a ser inversamente proporcional al radio de curvatura en la dirección de hilado, que en el caso de las láminas en sentido circunferencial o del hilado circunferencial va a ser el radio de la pieza, y en el caso de las helicoidales, va a aumentar conforme menor sea este ángulo de apilamiento, entonces conforme sea menor, perdón. Entonces nos conviene que sea lo más alto posible. Bueno, esto fue realizado mediante un análisis simplificado denominado netting analysis, que bueno, es una técnica que ha sido ampliamente usada previo al advenimiento de las computadoras, ¿no? Y que hoy en día resulta una herramienta útil para realizar este tipo de cálculos estimativos. Desde ya que después para etapas de diseño más avanzadas, como puede ser una ingeniería de detalle, bueno, hay que recurrir a técnicas computacionales, pero siempre es una buena forma de realizar este tipo de análisis para tener un parámetro de comparación, lo que después de alguna técnica aún puede ser elementos finitos. Bueno, una vez diseñado el producto, estimamos el peso y bueno, acá llegamos a 6 kilos, que está en el orden de lo que habíamos mencionado previamente, que este tipo de cilindros pesa entre 5 o 6 kilos. Bueno, ese a uno de los valores que llegamos y en cierta forma nos marca que el diseño está dentro de los parámetros usuales. Bueno, ahora avanzamos a la estimación del volumen de producción. Bueno, primero, ¿cuál es la situación del mercado? A nivel mundial, la producción anual de recipientes para almacenamiento de GLP es de 70 millones al año 2017. De esos 70 millones, el 2% simplemente es de tipo 2. Es decir, 1,5 millones de ese parque de 70 millones de unidades. En la Argentina, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Energía, el parque de envase de 10 kilos habilitado es de aproximadamente 17 millones.
Esa es la situación del mercado. O sea, en Argentina hay 17 millones de envases habilitados. En el mundo, a nivel mundial, se producen 70 millones por año, de los cuales el 2%, 1,5 millones, son del tipo 4, que son los que nos interesan. Y algunos antecedentes de empresas similares. Bueno, a nivel mundial, Hexagon Ragasco, el primer año de producción, en el 2000, fueron 150.000 unidades anuales. Al tercer año ya acumulaban un total de 500.000 unidades producidas, o sea que fueron elevando la capacidad de producción anual. Para el 2005 habían alcanzado el millón, al 2007 el segundo alcanzaron los 2 millones de unidades producidas y ese mismo año 750.000 unidades anuales. Para el 2019 ya han producido 16 millones de unidades. El antecedente que tenemos en Argentina es la empresa Special Gas, radicada en Córdoba, que de acuerdo a lo que informaron en la nota periodística citada abajo, tiene una capacidad de 8.000 unidades por mes, o al 2018 lo que sería 96.000 unidades al año. Bueno, en base a esto, es decir, a la situación mundial y al antecedente de empresas que llevan a cabo un producto similar, se adopta un volumen de producción de 100.000 unidades anuales, que representa un 3% del mercado argentino, de esos del parque de envases habilitados en Argentina, de esos 17 millones, en un tiempo de 5 años, digamos. Es la producción acumulada en 5 años representa el 3% del parque habilitado de envases de 10 kilos en Argentina. Es una producción del mismo orden que la referencia nacional, que es Special Gas, y representa unos 2/3 de la producción de Hexagon en su primer año, digamos, que el volumen de producción está, en cierta forma, está dentro de los parámetros adoptados por otras empresas al principio, en el comienzo de su producción. Bueno, una vez establecido el volumen de producción anual, pasamos al proceso de manufactura. En este caso, seleccionamos filament winding, que es el proceso por excelencia para piezas axil-simétricas o con simetría de revolución, que es un proceso que nos permite obtener buena performance y grandes volúmenes de producción. También de esta tabla extraída de un libro se puede ver las características de los diferentes métodos. En este caso, al establecer filament winding, vemos que podemos obtener altas propiedades estructurales, una buena terminación superficial, también la confiabilidad y repetibilidad es media o alta, también para volúmenes de producción altos o medianos, y bueno, vemos también que es apto para la automatización, las posibilidades de automatización son elevadas, y bueno, sí, también vemos que el requerimiento de equipamiento es alto, obviamente las diferentes máquinas que son requeridas para la producción, como en sí la máquina de hilado, un horno, un tensionador de fibras, etc. Y podemos ver acá un simple esquema del proceso filament winding, donde tenemos las bobinas de fibras, las hacemos pasar a través de una batea con resina, o bien podría hacerse pasar a través de rodillos. Bueno, se tiene la cabeza que va a moverse en este sentido, mientras el mandril rota para ir depositando las fibras según los ángulos establecidos.
una vez conformada la pieza, la misma se retira y se deja curar, o bien al aire libre o puede ser en horno. Este es para el producto que seleccionamos, es el diagrama de flujo de procesos, donde inicialmente los insumos que vamos a requerir son la bobina de fibra de vidrio y la resina epoxi. A partir de estos dos productos se realiza la impregnación en batea o por rodillo. Por otro lado, se va disponiendo del liner de polietileno de alta densidad, el cual debe ser recubierto con un adhesivo y se produce el ensamble del mandril. Posterior a esto se genera el hilado de las fibras por sobre el mandril y se va realizando el proceso de consolidación parcial a partir de la tensión a la cual se encuentra sometida la fibra. O sea, la presión que va a ejercer la fibra sobre el mandril es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional, como ya dijimos, al radio de curvatura en la dirección de hilado. Es decir, que bueno, mientras más tensada esté la fibra, mejor va a ser la consolidación. Una vez hilanada la pieza, se continúa, la misma se dispone en el horno donde se lleva a cabo el curado y la consolidación final a partir de la cinta termorretráctil que se contrae ante un aumento de temperatura, ¿no? Y termina por consolidar la pieza. Una vez extraído del horno, tenemos el producto semi-terminado, al cual se le somete a dos testeos fundamentales, la prueba de hermeticidad y la prueba de presión, y posterior a eso se va hacia el sector de postproceso, donde se coloca la válvula, o la conexión universal y la cubierta externa. Posterior a eso se realiza una inspección final y se tiene el producto terminado. ¿Qué insumos se requieren? Bueno, respecto al refuerzo, fibra de vidrio, como se mencionó, es la más común, tipo E, electrical. Planteamos diferentes opciones. El primer caso es de la marca Owens Corning, es una empresa estadounidense. Tenemos los diferentes parámetros de la fibra. Tenemos el TEX, que es coincide con el empleado en el cálculo, en el diseño previo. Sabemos que es compatible con el epoxi, pero bueno, no tenemos información del tipo de sizing ni del contenido del mismo. Segunda opción es de la marca Jushi. Es una empresa china que, bueno, en este caso sí nos da información del tipo de sizing, que es a base de silano, y el contenido es un 5,5 por 1000. Y la última opción es de la marca Cepic, es una empresa brasileña, que obviamente también es compatible para epoxi esta fibra con un sizing a base de silano al contenido. Estos tres casos, de acuerdo a la hoja técnica del producto, han sido pensados para el empleo en filament winding, entre otros procesos. Bueno, pasamos al segundo componente importante, la resina. En el caso habíamos mencionado empleo de resina epoxi. Vamos para la selección a establecer algunos requerimientos necesarios. Respecto al procesamiento, tenemos una baja viscosidad para la impresión. Establecemos el orden de 500 centipoids a temperatura ambiente o milipares por segundo. El tiempo de trabajo del pot life, del working time.
requerido que sea de color lúcido, ya que es una característica del producto que se pueda ver sin ver. Y además debe tener buena performance mecánica, estabilidad térmica, absorción de humedad, propiedades mecánicas, una buena performance en general. Y bueno, también de igual modo que para la fibra, planteamos diferentes opciones. El primer caso es una resina y un endurecedor de Huntsman. Bueno, podemos ver los diferentes parámetros, el equivalente de epoxi, el equivalente de hidrógeno activo, la relación de mezclado, bueno, el color o el aspecto visual, la viscosidad a temperatura ambiente está en el rango que habíamos mencionado, en este caso es 500-700 centipoise, bueno, la densidad típica de la resina epoxi y bueno, otros datos dados por la hoja técnica del fabricante es el pot life y el ciclo de curado. La segunda opción también es otro sistema de epoxi de Huntsman que nos permite obtener una viscosidad de mezcla aún menor que en el caso anterior. Y la tercera opción también es otro sistema de Huntsman, donde también nos permite obtener una viscosidad menor del orden de la mitad del primer caso, estamos hablando entre 200 y 300 centipoise. El resto de los parámetros son más o menos similares y fueron todos obtenidos de la hoja técnica de Huntsman. En estos tres casos se usó la misma resina epoxi, lo que se fue cambiando es el endurecedor. En los tres casos son amina, diferentes tipos de amina. La cuarta opción ya cambiamos de proveedor, cambiamos una resina y un proveedor de la marca Olin Epoxy, que creo que ahora son también los dueños o los que manejan Dow, que es otro proveedor de resinas importante, de resina de epoxi importante. Otro puede ser Exion también. Bueno, en este caso, Olin, también tenemos la opción 4, tenemos una resina y tenemos dos alternativas para endurecedor, o incluso puede ser una mezcla entre los dos endurecedores. Bueno, de la hoja técnica obviamente obtenemos la relación de mezcla, el aspecto visual es líquido claro, que bueno, está acorde a lo requerido, la viscosidad del orden a la planteada, 400-500 milipascales por segundo, la densidad típica del epoxi, y bueno, después el tiempo de vida y los ciclos de curado recomendados. ¿Qué otros insumos vamos a requerir? Bueno, la cinta termorretráctil para la consolidación final dentro del horno. Es uno de los productos que uno puede encontrarse en el mercado, que bueno, se eligió la opción que ya viene con desmoldante incluido, que viene dado por esta R acá, entiendo debe ser release. Y bueno, los parámetros y datos técnicos de la cinta. Y el otro material importante que vamos a requerir es el mandril es el mandril, sí, que está dado por el liner interno, que es de polietileno de alta densidad. Y bueno, la densidad 0,95 gramos por centímetro cúbico. Avanzando en el desarrollo de la técnica, planteamos los procesos. En este caso, estos son los datos de entrada. Tenemos el ángulo y lado determinado por el diseño preliminar, el radio del mandril dado por las características geométricas de la pieza, el largo del mandril, la parte cilíndrica dada por las características geométricas de la pieza, bueno, el largo completo también. Este es un valor adoptado, el número de mechas depositadas simultáneamente. Después, otros valores adoptados resultan la velocidad longitudinal de la guía cuando deposita las fibras
las fibras helicoidales, así como también cuando deposita las fibras a 90 grados o circunferenciales y la cinta la cinta termorretráctil. Son valores adoptados en base a lo en base a lo, a lo visto como referencia en la literatura, ¿no? Por ejemplo, para la velocidad longitudinal de las guías helicoidales, he visto casos donde mencionan 0,3 metros por segundo, en otros 0,20, bueno, traté de adaptar algún valor intermedio. Bueno, después tenemos el ángulo de permanencia inicial, que es el valor que gira. El ángulo de permanencia es el valor que rota el mandril mientras la guía se encuentra detenida en uno de los extremos antes de retomar el camino inverso. Y inicial porque es el estimado en un primer momento, este valor después va a ser corregido. Bueno, el número de capas helicoidales y circunferenciales dado por el análisis preliminar. Y bueno, también la densidad de la mezcla, el volumen de la pieza dado por la geometría y bueno, factor de contracción por curado adoptado en 1,10 y bueno, después otros valores dados por el diseño preliminar, como es la fracción volumétrica de fibra y el peso, la fracción en peso de resina de la mezcla y la fracción en peso del endurecedor de la mezcla. En base a esta entrada de datos, podemos calcular diferentes parámetros del proceso, como puede ser el ancho de la fibra depositada en función del ancho de mecha y el número de mechas usados. Bueno, la proyección en la dirección longitudinal y en el perímetro del ancho de banda de fibras depositadas. Este factor de superposición de mechas por pasadas, que en definitiva es cuánto se superpone una mecha con la otra para no dejar vacío entre dos pasadas de mecha, también es llamado ancho programado. Sería lo correspondiente a esta figura, ¿no? En definitiva, ese factor que yo establezco ahí me relaciona el ancho físico de la mecha o del ancho del conjunto de mecha en relación a la disposición de dos mechas juntas con cierta superposición. Bueno, después calculamos la velocidad del mandril en función del largo del mismo, la velocidad angular del mandril en función del largo y de la velocidad de la guía longitudinal. Bueno, acá hacemos la corrección del ángulo de permanencia, que inicialmente habíamos establecido en 180, lo terminamos estableciendo en 171 grados, y digamos, este valor se recalcula de forma tal de obtener un número entero de circuitos, en los 360 grados de la sección transversal del cilindro. Bueno, el número de circuitos, bueno, también lo calculamos, nos da 4. Seguimos calculando otros parámetros. Bueno, perdón, en base a esto, acá se plantea tentativamente cómo va siendo el avance de la deposición de la fibra a medida que van avanzando los circuitos. Acá vemos cómo van cayendo una al lado de la otra y se va desplazando. En este caso se llegó simplemente a 12 pasadas a 12 rotaciones del mandril. Pero bueno, sirve como para verificar que los cálculos establecidos acá. Bueno, más cálculos todavía, son diferentes tiempos de hilado de una pasada. Bueno,
Bueno, en definitiva, el tiempo de hilado de cada pasada para las capas helicoidales, también lo hace para las capas a 90 grados. También se calcula, bueno, el volumen el volumen de la mezcla a emplear en la pieza, y bueno, con eso se calcula la masa de resina, la masa de endurecedor, dada la relación de mezcla para cada, dada por la hoja del fabricante de la resina, por la hoja de datos. Y bueno, también se computa la longitud de las fibras depositadas helicoidalmente, depositadas a 90, la longitud total de la cinta termorretráctil. Son todos parámetros que surgen a partir de los datos de entrada. Bueno, estos son algunas figuras auxiliares empleadas empleadas para calcular los parámetros del proceso mostrados en las tablas de más arriba. Bueno, por ejemplo, bueno, este es el ángulo de avance una vez es el ángulo de avance en los extremos, ¿no? Esto es lo que se trata de que dé un número entero de circuitos, ¿no? Para volver al mismo punto. Acá se puede ver cómo plantear los diferentes circuitos de hilado, o las diferentes pasadas, cómo se va depositando la fibra, y que es útil para formular este esquema. Bueno, y después la proyección del ancho de fibra dependiendo del ángulo. La proyección en la dirección longitudinal y en la dirección longitudinal y en la dirección del perímetro. Bueno, en base a esos valores estimados, calculamos los tiempos del proceso. Acá se adoptó un valor arbitrariamente para la manipulación del mandril. La deposición de capas a 90 y a 22, bueno, surge de los valores calculados previamente acá. Tiempo total de hilado de capas a 90, tiempo total de hilado de capas helicoidales. Y bueno, lo mismo aplica para la cinta termorretráctil. Para eso es lo que respecta al hilado. Para lo que respecta a la etapa de curado, en horno, bueno, se adoptó, dado que se plantearon diferentes opciones de resina, y cada una con su ciclo de curado típico o recomendado. Bueno, acá se asumió algo general para cada caso, y después deberá ajustarse dependiendo de la selección final de la resina. Bueno, en este caso se asumió un ciclo de curado de 30 minutos a 100 grados y 120 minutos a 160 grados, lo que dan los 9000 segundos. Bueno, se estimó el tiempo productivo anual, y en base a eso se calculó, teniendo en cuenta el volumen de producción anual, el tiempo en el cual se debe producir una pieza. En este caso da 127 segundos. En base al tiempo disponible anualmente y al volumen de producción anual, bueno, en promedio una pieza se debe producir en 127 segundos. Bueno, en base a eso se plantea el layout de la planta. Bueno, se calcula, si establecemos que, teniendo en cuenta el tiempo de curado de los 9000 segundos, bueno, cuántas unidades van a entrar, se producen, y para meter en el horno y someterla al ciclo de curado. Bueno, este cálculo inicial da 72 unidades. Se estima un horno en el cual podrían caber las mismas. Con ese número de unidades en horno, bueno, se recalcula el takt time, y bueno, se plantean algunas configuraciones posibles, digamos, en función del número de máquina y de cantidad de usillos que tiene la máquina. En este caso se adopta 3 máquinas con 5 usillos, lo que da un takt time de 110,5
6, se recalcula el número de unidades en el horno y finalmente se recalcula el volumen de producción, que bueno, termina siendo un poco mayor al planteado inicialmente, que sería la capacidad, sería en definitiva la capacidad de producción anual. Bueno, en base al layout establecido, serían 3 máquinas de 5 usillos, se plantea la selección del equipo hilado. La opción principal serían 3 equipos de 5 usillos de la empresa Microsam, que es una empresa radicada en Macedonia. Se verifica que los parámetros del equipo, como el máximo peso del mandril, el diámetro, el largo del mandril, la máxima velocidad angular y la máxima velocidad de guía, se encuentran o abarcan, mejor dicho, los parámetros de proceso que establecimos previamente en los cálculos que hicimos. Una opción secundaria, se plantea un equipo que en base a los datos técnicos es más grande que el anterior, por ende presumimos más caro, pero bueno, es una alternativa que es de la empresa Entec Composite Machines. Bueno, también tiene 5 usillos y bueno, el peso del mandril es ampliamente superior al del liner que se usa como mandril acá. Bueno, el diámetro y el largo se encuentran, abarcan, mejor dicho, nuestro producto, y también como la velocidad angular del mandril y la velocidad máxima de la guía son superiores a las establecidas en nuestros cálculos. Esas son, digamos, 2 opciones que plantean estas empresas como productos estándar, ¿no? Después entiendo que hay otros proveedores de máquinas que establecen equipos de hilado personalizados, como puede ser Hort Fiber en Brasil, esta empresa en India, Rod Composite Machine, es una empresa en Alemania que, bueno, de acuerdo a lo que leí en Composite World, ha diseñado en el 2018, creo, una línea de producción automatizada para la producción de cilindros de GLP que consta de 4 estaciones con 5 usillos cada una, y han alcanzado una producción de 600.000 piezas anuales, lo que da un tiempo de ciclo por cilindro de 43 segundos. O sea, es un valor alto de producción. Bueno, otras empresas, Pultrex en Reino Unido, McLean Anderson en Estados Unidos, son algunas de las empresas que proveen máquinas de hilado para filament y que tienen sus equipos estándar, y además ofrecen la posibilidad de adaptarlos de acuerdo a los requerimientos del cliente. Bueno, continuando con el contenido de la presentación, tenemos los insumos y análisis de costos. También, en base a los cálculos llevados a cabo en los parámetros del proceso, bueno, determinamos la longitud de fibra a usar, los kilos de resina epoxi endurecedor, los metros también de cinta termorretráctil. Bueno, la masa del liner se estimó. Bueno, de acuerdo a la investigación en el mercado a través de internet, bueno, se establecieron precios unitarios de productos y se determinó el costo de la pieza, excluyendo del análisis la conexión y válvula y la cubierta externa de polietileno de alta densidad. Esto arrojó un resultado de $18 por pieza, o teniendo en cuenta el peso de la pieza, es algo del orden de $3.50 por kilo, que está dentro del estándar para fibra de vidrio epoxi. A este costo obviamente hay que adicionar
los gastos de energía de los equipos de mantenimiento, los gastos de operario, el, el gasto debido a la depreciación del equipo también, y bueno, el costo de conexión el costo de la conexión de válvula y de la cubierta externa. Bueno, el costo de un equipo de filament, a modo de referencia, puede estar en el orden de $250.000, $300.000, hasta los $500.000, bueno, dependiendo de la envergadura, obviamente. Y ya finalizando, los postprocesos a los cuales se debe someter a la pieza, bueno, es el empotramiento de la conexión mediante unión adhesivada. Después, bueno, el control de calidad, la prueba de presión y de hermeticidad. Finalmente, el montaje de la válvula y de la cubierta externa. Bueno, las referencias que han sido empleadas en la confección de la presentación. Esto ha sido todo, Leonel. Bueno, eh, yo te quería hacer una pregunta con respecto a, me estás escuchando, ¿no? Sí, sí, perfecto. Eh, Hablemos un poco de lo que es el operario, el personal, y comparemos lo que sería el proceso convencional, tradicional, me refiero a una garrafa, un recipiente a presión de acero, y uno fabricado con esta metodología. ¿Qué opinión tendría sobre el tema de, bueno, no es el caso, ¿no? O sea, las empresas que ya están fabricando en acero ya están fabricando, entonces ya tienen todos los operarios ya calificados. Pero imaginemos que tenemos que empezar dos empresas, una que haga en metal y otra que haga con materiales compuestos. ¿Qué te parece, digamos, el punto de vista del operario que puede llegar a pasar? ¿Qué necesidades tengo? Bueno, imagino que va a depender del grado de automatización que tenga la línea de producción. O sea, convengamos Pero que el proceso de filament winding está altamente automatizado. La máquina, sí, básicamente, no sí, tenés que sí. hacer muchas cosas, digamos. Sí, no, no. Sí, sí, En sí. sí, 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 digamos, no. Pero en cambio en acero, ¿qué Eh, pasa? Digamos, en acero necesitas hacer algo clave, digamos, que tiene el acero, que eso implica, no, bueno, digamos, tenés la soldadura en acero, sí. En Exactamente, acero exactamente. generalmente se hacen entre dos o tres piezas, digamos, este tipo de garrafas en acero. Y en ambos casos implica la soldadura y que, bueno, debe ser llevada a cabo por un personal calificado porque es un punto crítico en el diseño. Bueno, eso es muy importante recalcar, digamos, que esta es una de las pocas excepciones en donde filament binding, o sea, cuando uno compara el tradicional con materiales compuestos de matriz polimérica, no es necesario operarios calificados. Prácticamente para esto no necesitas un operario que se entrene y que esté calificado para alguna técnica en Sí, especial. Después el tema esto que, bueno, o sea, tu presentación estuvo espectacular, no, obviamente no cubriste todo, pero no sé si estuviste viendo algo del tema de la certificación, o sea, si vos vas a vender un producto en masa, digamos, tenés que haber certificaciones de refuerzo sí. de matriz. No sé si viste algo de eso o... eh, Eh, no, sí, obvio, no. Lo pasé por arriba, me centré más que nada en los aspectos está bien, no hay problema, técnicos digamos. y no tanto. Pero sí entiendo que, bueno, obviamente hay que, Sí, hay la que inscribirse en un resina, registro. sí, sí, totalmente, Sí, 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 bueno, sí. sí, sí. Sí, 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 obviamente hay que presentar los tanto la certificados de matriz aptitud de los como diferentes están certificados, sí, sí, están certificados. Y después el tema de la consolidación, o sea, en ningún momento hablaste sobre cómo hacen la consolidación, o sea, por ejemplo, en esa foto que tenías antes, la anterior ahí, ¿cómo hacen la consolidación? ¿Qué método Bueno, utilizan? la consolidación se da, digamos, en dos etapas en Filament Wine. En primer parte, con el mismo hilado, digamos, a medida, con el mismo hilado, digamos, eh, se ejerce una presión sobre el mandril, en este caso el liner, y consolida parcialmente las fibras. Digamos, esa presión que ejerce
que ejerce la fibra sobre el liner está dada en función de la tensión, digamos. Cuanto mayor es la tensión a la cual se encuentra la fibra, mejor, más aprieta la fibra al liner. Y esto también, bueno, depende, lo mencioné, del ángulo hilado, ¿no? Cuanto el ángulo es más cercano a cero, menor es la presión que ejerce. O sea, en definitiva, lo que nos conviene es tener mayor tensión y que el ángulo hilado sea lo más elevado posible. Eso es lo que da la consolidación parcial, y después, mediante el empleo de esta cinta termorretráctil en el horno, se obtiene la consolidación final, ¿no? Porque estamos, una vez realizado todo el hilado requerido, de acuerdo a las especificaciones del diseño, se dispone esta cinta que tiene la característica de que ante un aumento de temperatura se comprime, ¿no? Entonces, al estar recubriendo la pieza, la metemos dentro del horno, va a ejercer una presión, la cinta que va a ejercer una presión, por ejemplo, para este caso, ejerce un máximo de 0,44 newton por milímetro de ancho a 105 grados. Si ese valor, la verdad, es el que da la hoja técnica, no lo tengo establecido si es mucho o poco, si alcanza o no alcanza. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo contraigo con esta cinta termorretráctil? ¿Qué pasa con la resina, con la matriz? Bueno, el exceso de resina va a fluir hacia afuera. Ok, Y ahí también nos permite alcanzar el volumen de fibra que deseamos, que establecimos. ok. Eh, Este, no, básicamente esas eran las preguntas. La verdad que fue muy completo el trabajo que hiciste, o sea, no solo la parte tecnológica, sino también la parte de diseño. Me llamó la atención el tema de recipientes de aramida, o sea, con refuerzos en aramida, o sea, o en Kevlar. Eso me imagino que será más aplicado para la industria militar, o sea, no es Claro, algo sí, sí, ese que venga. gráfico es tomado del libro de Filament Winding de Peters. Y sí, digamos, lo, lo que menciona es que este tipo de recipientes tipo 4 tiene su origen, como muchas de las cosas de la tecnología, en la industria militar, ¿no? Y después, conforme se va desarrollando la tecnología, bueno, se hace Se la va transferencia a trasladando. aplicaciones cotidianas. Pero sí, este gráfico que fue sacado del Peters habla mucho sobre recipientes a presión en elementos, en cohetes, rockets. Claro, Así que, claro. digamos, estamos hablando de aplicaciones de alta performance donde sí usan aramida, supongo, y fibra de carbono sobre todo, o una Sí, mezcla no, o de sea, ambos. en cohetes yo prácticamente escuché siempre el carbono por una cuestión de peso, pero en militar por un tema de, este, Sí, por ahí para aumentar la tenacidad. claro, por Eh, un tema, digamos, tal vez se usa en algún recipiente y tal vez a algo balístico, digamos, para darle, claro, para que no te lo pinchen cuando le da el sí, impacto una bala. Me imagino eso. sí, Porque no, digamos, te conviene ir directamente a carbono, no quedarte ahí sí, con sí. la aramida, digamos. Sí, algo que Este, pueda absorber el impacto, digamos. claro, claro, claro. Este, pero bueno, no, la verdad que te felicito por el trabajo, la verdad que está muy bueno, está muy bien hecho. Sí, en Es- un momento había que cortarlo porque si no, o sea, con toda la información que tenés disponible, tenés que saber administrarlo a eso porque te volvés loco, si no te no, empezás sí, a claro. agregar, Claro, sí, no no termina se más. termina nunca, sí, no se termina nunca, pero está bueno porque pudiste llegar a hacer como una especie de diseño preliminar de un proyecto de ingeniería y si el día de mañana te toca hacer, esa era un poco la idea de la materia, ¿no? Que puedas proyectar un poco más, que tengas un inicio Mm, a proyectar lo que es digamos, la aplicación de la tecnología.
Y la verdad que eso Sí, lo manejaste bastante bien, así que bueno, ese era el objetivo de esta materia. Este,